Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro programa diario en el que recorremos las portadas de los periódicos, como saben, que se editan a la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba. También, como siempre, daremos un vistazo a la prensa digital y como cada martes nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido como cada día. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días y un placer estar Director, aquí. como saben, del diario El Día de Córdoba. Bueno, hoy tenemos de nuevo el protagonismo de Pablo Casado, que creo que le quedarán algunos días todavía de portada de periódico, y algunas fotos ya por fin hoy sí local, no como ayer que tenemos algunas fotillos solo. Vamos con este primer vistazo a la prensa escrita, el diario Córdoba. Tenemos a Casado arriba, y luego el titular de apertura: los incrementos del salario mínimo interprofesional reduce la brecha salarial, y la foto que firma Francisco González para el anuncio de que la Junta limpiará por fin, titula Diario Córdoba, los sotos de la Albolafia. Ahora hablamos de ese asunto. El diario ABC, su portada es para asunto Casado, asunto PP. Casado se atrinchera, titula con todo el partido en contra. Bueno, yo el todo quizá lo hubiese, a lo mejor no es todo, ¿no? Hay una parte del partido al menos importante que está en contra, y foto para el que parece será su sucesor, si nada cambia mucho. Feijóo, que se afianza como solución de consenso, dice el diario ABC, para ser el nuevo líder del Partido Popular. En el diario El Día, el titular es para el Partido Popular. Este no es de hoy, este es de ayer, se titula, así que esta es la foto de que digo, que ayer sí que había una foto de que era local, la única que teníamos la del día. Bueno, pues el titular del diario El Día se lo cuento yo: Casado se atrinchera ante la presión creciente para que se vaya, titula. Y la foto, que también es local, en este caso la firma Miguel Ángel Sala, lo veremos cuando sea posible. Los sotos de la Albolafia recuperarán su esplendor. Ahora hablaremos del esplendor de los sotos de la Albolafia. También foto pequeñita trae la portada de ABC, aparte de para Putin, para Escariolo. Ayer, como saben, llegó a Córdoba la selección española de baloncesto, que disputará el jueves un partido precisamente contra Ucrania, frente a Ucrania, un país que estará ahora en otras películas y menos con el baloncesto. La selección trabaja ya en Vistalegre, titula el diario El Día. Luego veremos ese asunto. Bueno, por el tema Casado, Juan, ayer hablamos un poquito, no un tema que nos compete directamente en esta tertulia, pero sí que nos afecta, porque como sabemos hay unas elecciones pendientes en Andalucía, que yo creo que se van a posponer hasta el último segundo, porque no es momento de llamar a urnas a nadie, y también porque los líderes andaluces y cordobeses tienen que posicionarse. Hay dos bandos, ya no es Casado Ayuso, parece que el bando es Casado Feijóo, y que Ayuso se ha escorado un poquito, a ver qué pasa con ella. Yo no tengo tan claro que Ayuso vaya a salir indemne de esta pelea, pero parece que sí que hay que empezar a posicionarse. Bueno, yo espero que sí. Nos pilla lejos, pero no tan lejos como tú dices. En primer lugar, si empezamos por el Ayuntamiento de Córdoba, el PP siempre ha tenido en la alcaldía de la ciudad una referencia, ¿no? De hecho, Bellido estaba en esa misión que no se sabía muy bien qué. Fue hace una semana a Bruselas a hablar más de su país, que mandó con Casado, y se supone que el alcalde algo tendrá que decir al respecto cuando se recupere, ¿no? Y luego recordamos también que el número 2 de facto del PP andaluz también es cordobés, ¿no? Que es el delegado del gobierno, Antonio Repullo, ¿no? Es verdad que el Partido Popular andaluz está ahora mismo un poco de perfil, más bien a la espera de expectativas, no solo por lo que son la situación propia del partido a nivel interno, sino porque también están mirando más a las elecciones que tienen que ser a finales de año, ¿no? Ya sabemos que van a ser el último fin de semana de noviembre, se va a agotar todo el calendario que se pueda al respecto, lógicamente, y sí, lo que tenemos que esperar es ver qué posicionamientos hay, ¿no? Respecto a lo que es ya la crisis en general, pues bueno, yo creo que en la mayoría del partido a Casado se le da por amortizado, como líder amortizado. Coincido contigo en que Isabel Díaz Ayuso no va a salir indemne de esto, porque recordemos que hay una investigación judicial en marcha, la Fiscalía se tendrá que pronunciar, y en caso de que sea investigada, pues lógicamente esto también le podría pasar factura. No hablo de una factura electoral, porque también tendrá elecciones en un año y algo, pero sí, desde luego, de lo que es su crédito a nivel interno del partido, porque recordemos que los varones no le hacen asco a Ayuso, pero bueno, tampoco ha sido una persona que haya entrado en el círculo de lo que denominamos varones del PP, ¿no? Sí. Y luego, pues bueno, la apuesta a Feijóo, que siempre está ahí, y como yo digo, se lleva hablando de él 48 horas, pero si nos retrotraemos a hace una semana, seguramente nadie hubiera imaginado que una crisis en el Partido Popular se hubiera zanjado o se intente zanjar
tirando de la figura de Feijóo, ¿no?, que es una voz autorizada en el partido, yo creo que una referencia para muchos populares, pero que estaba allí en las tranquilidades de los pastos gallegos, como yo digo, y parece que no tenía ningún interés, tras 4 mayorías absolutas, en dar el salto a la política nacional. Vamos a ver, pero se presenta apasionante y desde luego, si hacemos una visión algo más general, yo creo que todos coincidimos en que este país también necesita una oposición que tenga un mensaje claro, que tenga un liderazgo claro y que, en fin, esté para lo que tiene que estar, que es para fiscalizar al gobierno y no para líos internos, ¿no? Efectivamente. Y yo además creo que el asunto, esta trifulca que comenzó entre Casado y Díaz Ayuso y que va a tener que acudir ahora a sus mayores para arreglarlo, es un pequeño fracaso de la transición del PP hacia otras posturas. Recordemos que Feijóo siempre sonó, incluso en la época de Rajoy ya sonó para hacerse cargo del partido. Y las nuevas generaciones, nunca mejor dicho, gente más joven, por debajo de los 50, que metamos a Juanma Moreno, por ejemplo, o a Andrea Levy, o a Casado, o a Díaz Ayuso, parece que no consiguen fortalecer el partido y que se quedan ahí un poco en tierra de nadie. ¿No? Cuando hay que acudir a ver quién habla, miramos atrás otra vez, miramos a Feijóo, incluso ha salido voces de peso en el partido, que volvemos a escuchar a Robles, ¿no? Ana Pastor, figuras que parecía como que ya estaban ahí jubilados, ¿no? Y sin embargo hay que acudir de nuevo a ellos. Sí, yo creo que también es cierto que los contextos son diferentes, todo ocurre muy rápido, los liderazgos son muy efímeros, y recordemos que no recuerdo una crisis similar en un partido, he visto otras, incluso que puede ser más grave, en el PSOE y demás, pero no recuerdo una crisis de este calibre en un partido político en España, y todo se sucede muy rápido, ¿no? Esto seguramente hace 15 años, pues bueno, hubiera tenido una transición, se hubiera hablado de otras cosas, pero ahora mismo la inmediatez nos lleva a que todo suceda muy rápido, con lo cual eso también afecta a los liderazgos, que son muchísimo más efímeros. Yo creo que la figura de Casado se viene cuestionando prácticamente desde el Congreso. Es lógico, era una persona que se tenía que afianzar y que lanzar un mensaje y demás, pero desde luego que el tiempo lo devorara tan rápido, eso era algo que no se podía concebir hace apenas 2 años, ¿no? Sí, yo creo que hubo esa apuesta en esa época Solá de Sáenz de Santa María y Casado, era por la renovación y parece que no funcionó del todo. Y por acabar con el tema PP, en Córdoba ayer vimos algún gestito por algunos de los líderes cordobeses, Nieto o Lorite, que se posicionaron no es que se abiertamente con Casado, pero sí que mantuvieron una línea oficial. Hoy parece que Casado es caballo perdedor y que va a ir perdiendo apoyo y que es difícil que encontremos a que los líderes locales, Adolfo Molina yo no lo he oído, no sé si se ha dicho algo o no, creo que no, y Adolfo Molina, presidente provincial del PP, y creo que está todo el mundo esperando un poco a ver qué ocurre. Sí, bueno, no olvidemos que Pablo Casado ayer, en su defensa dentro de la reunión que tenía con la Junta Directiva, trató de alguna manera de escenificar allí el apoyo de algunos líderes provinciales, y de hecho estuvieron en Madrid, según recogían ayer los teletipos a última hora de la noche, tanto Andrés Lorite, que es diputado por Córdoba y fiel de Casado desde el primer día, estuvo o fue llamado a esa reunión, y Adolfo Molina también fue llamado. Lo que dijeron o no, pues ya no lo sabemos, ¿no? Pero, en fin, fueron llamados como personas que iban a avalar la figura de Casado, uno en el Congreso de los Diputados y responsable de la Comisión de Fomento e Infraestructura en la Cámara Alta, y Adolfo Molina como presidente del PP, o sea, que fue llamado para avalar precisamente la figura de Pablo Casado, ¿no? Entonces, que aunque no ha habido un posicionamiento, nada más que... Si la foto sí la tienen. Claro, solo el hecho de que fueran llamados por la dirección actual, yo creo que da una pista de cuál es la posición ahora mismo
de la dirección del PP cordobés, que no de los afiliados ni de otros cargos intermedios, de luego. Bueno, pues habrá más capítulos de este asunto, seguro. Hay una junta directiva convocada, ahí hay 300 personas, entre ellos bastantes cordobeses, que es una especie de, como la ejecutiva del PSOE, en este caso se llama junta directiva, pero es una envergadura parecida, 300 personas que debatirán, y si consiguen que de ellos 2/3 partes fuerce un congreso extraordinario, parece que acabará la etapa Casado. Bueno, seguimos. Decía, la foto de los periódicos, hemos encontrado la portada del día, por cierto. La foto es para los Sotos de la Bolafia, titula el diario El Día, con foto de familia, los Sotos de la Bolafia recuperarán su esplendor. Bueno, yo el tema del esplendor, y me iba a permitir corregir a Juan, no sé si el esplendor es este o el otro, porque hay quien piensa que el esplendor de los Sotos es con mucha vegetación, con muchos árboles, con muchos animales, y hay quien piensa que tiene que ser aquello un poquito más cuidadito, ¿no? Por lo menos quitar la maleza, las especies exóticas que están invadiendo el río y que se vean los molinos, porque es verdad que desde Puente Romano no se ve nada más que para algunos ramajos. Bueno, vamos a ver, sin ánimo de autocorregirnos todos. Esplendor ha tenido los Sotos de la Albolafia, otra cosa que nos gustará más o no, pero su esplendor lo ha tenido y ha sido atractivo. Y el usar la palabra esplendor es sobre todo porque es que hace 10 años que no se toca allí nada, como bien sabes. Y además que creo que tú has comentado que eres experto en la materia ambiental y que conoces muy bien el río. Hace más de una década que no se hace absolutamente nada allí. Absoluto. Entonces, la visión que tenemos los cordobeses de lo que eran los Sotos de la Albolafia antes, a algunos les gustaría más o no, pero en fin, se veía ciertas actuaciones allí, nos gustaran más o nos gustaran menos, y era un atractivo. Ahora, lo que ha ocurrido en los 10 últimos años es lo que no es normal, y por eso nosotros hemos recurrido a ese giro lingüístico de recuperar un poco su esplendor, porque al menos que se actúe, que se hagan algunas labores de limpieza que son necesarias, y de alguna manera que también gane vistosidad una zona del río que la verdad es que es poco entendible que por qué no se ha actuado ahí, porque se ha tardado tanto tiempo en actuar en ese entorno, ¿no? Nada más. El río, como sabemos, es un elemento vivo. En el caso de Córdoba, desde que se reguló el río, hace ya unas décadas, se controlan mucho más los estiajes, pero hay grabados de antiquísimos los que se ve cómo aparecen islas, desaparecen islas, porque el río con los estiajes, cuando llega el verano, se secaba literalmente y aparece una isla, que luego, según cómo fuera el otoño, desaparecía o no. Es decir, por eso decía que los Sotos siempre han existido con más o menos vegetación, y que algunos consideran el esplendor en una etapa y otro en otra. Es verdad, como decía Juan, que la última actuación quedó todo aquello muy saneado, con unas praderas muy bonitas, con un paseo bajo de Alcázar, y era compatible la naturaleza. Recordemos que los Sotos son monumento natural, el único monumento natural que hay en Córdoba capital, y que por lo tanto es naturaleza, ahí hay no sé cuántos cientos de especies de aves sobre todo. Es decir, que creo que hay que saber compaginar la actuación paisajística con la actuación medioambiental. Sí, yo coincido contigo y no recuerdo la fecha, pero yo creo que prácticamente desde aquellas inundaciones de 2009 o 2010, prácticamente, yo creo que fue a principios de 2010, no se ha tocado nada, ¿no? Efectivamente. Creo, o sea, que estábamos hablando de 10 años, pero vamos, que prácticamente casi 12, ¿no? Sí. Y antes es verdad que había, en fin, al menos había cierta vistosidad, respetando, por supuesto, siempre todos los valores ambientales de un monumento natural. Que, en fin, para que nuestros telespectadores lo tengan claro, un monumento natural quiere decir que tiene una protección como puede tener cualquier edificio que tenga la categoría de monumento, solo que se actúa en el plano ambiental, ¿no? Entonces, es un elemento a proteger y que yo creo que muchas veces nos pasa como con algunos otros elementos, ¿no? que es un valor que tiene Córdoba y que tal vez nosotros mismos no lo sabemos reconocer. Efectivamente. Bueno, pues ayer la foto que veíamos en el diario Córdoba, la foto que firmaba Miguel Ángel, lo decía yo antes, estuvo Carmen Crespo presentando esta actuación que ronda el $500.000, que dijo que comenzaría esta misma semana, quizá la que viene, pero que luego, cuando hablas así un poco más sotoboche con los técnicos, reconocieron que hay unos problemas de anidamiento de aves y que se hará una primera actuación lejos del cauce inicialmente, que luego se empezará a trabajar, que es probable que tengan que parar la primavera, precisamente porque vuelven a nacer polluelos y no se puede meter la motosierra cuando esté aquello anidando, y que se recuperará otra vez en otoño. Es decir, que esto va a ser, son 10 meses de actuación, creo que anunció Carmen Crespo ayer. Correcto, son 10 meses y se tendrá en cuenta, por supuesto, los periodos de anidamiento de las aves de allí, porque no se puede actuar, vamos, ni ahí ni siquiera en elementos arquitectónicos tampoco. Cuando hay anidamiento sabemos que el trabajo en los exteriores de los monumentos pues se tienen que detener y dedicarse a otras cosas. Ahí en el proyecto incluso incluye la limpieza de 2 molinos,
Yo entiendo que será el molino de Pápalo y de en medio, porque el de San Antonio sí que se ve y la arbolafia, a pesar de todo, se intuye, pero los dos de en medio sí que están totalmente invadidos por la vegetación. El tema de los molinos es una asignatura pendiente de Córdoba, históricamente. Tenemos otras ciudades que tienen un molinito, lo tienen aquello súper cuidado, en Córdoba tenemos una cantidad tremenda de ejemplos de la industria en el Guadalquivir, pues quitando el Molino de la Alegría, que está dentro del Museo Paleobotánica, o el Museo del Agua, el Molino de Martos, un poquito de San Antonio, que se hizo aquella actuación, el resto está presente abandonado a la mano de Dios. Sí, yo creo que es otro déficit que tenemos ahí y que, hombre, no digo yo que como aquí ahora todo el mundo se inventa esto de hagamos una ruta de los molinos, no, yo no digo que lleguemos a eso porque entre otras cosas sería metafísicamente casi imposible, ¿no? Pero sí es verdad que es un patrimonio que hay que recuperar, al menos que se pueda ver, porque es que de los que tú hablas yo creo que ni se ven, ¿no? Hay dos que están juntos y se confunden. Claro, se confunden y prácticamente ni lo sabes diferenciar. Entonces, bueno, si esta actuación sirve para que al menos se pueda ver, luego ver el material de esos molinos, en qué situación está, en fin, si hay que darle alguna pequeña actuación o trabajo de recuperación, yo creo que tiene que ser otro elemento que hay que ligar a los otros, pero que desde luego también tenemos que proteger. Efectivamente. Bueno, pues cómo va esta actuación. Los Costas que Sádico está trabajando el adecentamiento de los dos caminos a las dos orillas del río, las dos márgenes del río, que será en principio solamente caminos para habilitar el acceso a los camiones que recogerán basura, y la actuación en el resto del río, tanto en la zona de Casilla como en la zona de Miraflores, queda pendiente, porque esto solo actuará entre el Puente Romano y el Puente Nuevo, entre San Rafael y el Puente Romano, que es donde están los otros. El resto quedará pendiente de la Confederación, que es quien se dijo y se iba a hacer cargo de esto. Iba a ser en septiembre pasado, no se ha hecho nada, y todo apunta a que por ahora no hay, que yo sepa, no hay presupuesto ni proyecto para actuar en el río. Bueno, más cosas, que hay los periódicos. Ayer conocimos los datos de criminalidad, lo destaca también el diario El Día, por ejemplo, la portada, la delincuencia sube un 6% tras la tregua por el COVID. Hay que decir que sube después de una caída espectacular del 20 al 21, del 19 al 20, y que ahora, a pesar de la subida del 6% de ahora, no llegamos al nivel de delitos que había en el 2019. No se llega, hay un repunte que además tiene su lógica, porque gran parte del periodo analizado en 2020, por supuesto, al estar confinado, prácticamente no había actividad ni siquiera para los ladrones, como dirían nuestras madres, pero es cierto que ha habido un repunte, lógico por otro lado, que no sorprende a nadie, pero ha existido. Y yo creo que muchas veces, más que quedarnos con la cifra, que siempre es importante, ver qué delitos son los que más aumentan. Estamos viendo que los hurtos y la entrada en viviendas pues sigue siendo un problema, y el principal fenómeno delincuencial que tenemos en la provincia de Córdoba, ¿no? En el 2019 hubo 25.200 infracciones penales, bajó a 21.000 el 2020 y subió a 23.000 el año pasado. Es decir, que todavía estamos 2.000 por debajo de la cifra de 2019. Está Córdoba 11 puntos por debajo de media española, 7 puntos por debajo de media andaluza. Córdoba es una ciudad tranquila en general. Tenemos afortunadamente lejos problemas como el de las mafias, que es la Costa del Sol, o problemas de crimen organizado como en otras provincias. De hecho, cuando tenemos un alijito, incluso, aunque sea pequeñito, es noticia, hay un bombazo, porque tenemos, cuando hay un accidente, hoy leía un periódico que hay una persona ingresada en la UCI. Y es noticia, afortunadamente, que haya una persona que ingrese a la UCI, porque no es frecuente que haya ese tipo de problemas. Sí, yo creo que, hombre, en ese sentido podemos estar satisfechos. Es verdad que por nuestra situación geográfica no tenemos los problemas que pueden tener otros territorios, y no sé, me remito por ejemplo a Cádiz, ¿no?, que tiene en el campo de Gibraltar una zona de conflictividad y que disparan todos los datos en toda la provincia, pero claro, todo el mundo sabe que se concentra mucho en la zona del campo de Gibraltar, o en Málaga, que es donde también hay en determinadas zonas de la costa muy concretas, muy acotadas, problemas, pero que en el resto de la provincia no. Pero claro, disparan los datos, y las estadísticas, al ser provinciales, pues afectan, y por ejemplo en el caso de Málaga afectan a una ciudad como Málaga, que en sí el casco urbano tiene sus problemas, una gran ciudad que es, pero que no llega a lo que se puede ver en otros territorios cercanos de la Costa del Sol, ¿no?
Y en el caso de Córdoba, pues bueno, yo creo que por eso, por nuestra situación, podemos estar satisfechos con los niveles de delincuencia que hay y del porcentaje también de delitos que se resuelven por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Pues felicitar a los cuerpos y fuerzas, sobre todo son 2070 los efectivos que hay en la provincia de Córdoba, 1.200 guardias civiles, 845 agentes de la Policía Nacional, además la Policía Local, que también, lógicamente, echa la mano, aunque no son su competencia en materia de seguridad. Bueno, hablando de criminalidad, ha comenzado el juicio del crimen de Cabra, recuerden, y bueno, no hay tampoco gran novedad. El principal acusado dice que él no fue, que fueron otras dos personas que lo identifican, señala el diario Cordópolis hoy. Dice ABC de Córdoba que la mujer del acusado declara que le dijo que había matado a un hombre. Bueno, tenemos esa fase ahora de declaraciones y de contradicciones. Esto va para largo, aunque parece que este crimen está, sin querer anticiparnos lo que diga el jurado, pero parece que tiene una resolución bastante clara. Bueno, sí, yo creo que sí, que hay bastante claro, porque las pesquisas policiales están ahí y lo dejaban más o menos claro, y ahora recordemos que estamos en una fase donde los acusados pueden decir lo que quieran, no son como los testigos que no pueden ni deben mentir. En este caso, pues las personas acusadas pues tienen todo el derecho a la defensa y pueden decir lo que quieran, pueden cambiar de versión y pueden dar hoy ante el juez y mañana replantearla con su defensa y dar otra totalmente diferente, ¿no? Estamos un poco en esa fase en la que nos podemos encontrar con muchos matices y con muchas cosas, pero coincido contigo en que puede haber una resolución más o menos claro después de lo que ha sido la investigación policial, ¿no? Y la imputación del acusado, en este caso. Efectivamente. Bueno, continuamos. Me quedo con ABC. Titula en el sumario: una promotora cordobesa lidera el plan para terminar la construcción de la Torre del Agua, un edificio, bueno, que tiene un periplo que parece una obra pública, porque no acaba nunca. Recuerden que iba a ser la torre, primero el edificio Eña, que él iba a ser una torre enorme, un rascacielos en Córdoba, tuvo que rectificarse, iban a ser dos torres, se quedó en una, luego se optó por la Torre del Agua, y ya hace un par de años que la empresa constructora quebró, lo compró una segunda empresa que dijo que no les las cuenta y por lo tanto paralizaba la obra, a no ser que cada propietario entregara una cantidad importante para sumar a lo que había pagado ya. Ahora parece que hay un proyecto para concluir por fin este edificio, que, como digo, llevará el proyecto en marcha pues 10 o 12 años, o fácil, o 15 años desde que se conoció la primera de las propuestas. No sé si este es el final del capítulo este. No lo sé, ojalá que sí, porque, en fin, también lo hemos hablado en este programa, muchas veces el interés demostrado por determinadas empresas por participar en algún proyecto, sobre todo con el urbanismo, que se tiene que formalizar esa petición, no siempre acaba en una resolución, ¿no? Entonces, en este caso, que haya una empresa que quiera participar ahí, bueno, es positivo a priori, pero los intentos que ha habido en los 3 o 4 últimos años creo que no han cuajado, ¿no? Vamos a ver si este es el definitivo y se puede acabar el proyecto. Yo creo que nos consta que en la Gerencia de Urbanismo hay muchas peticiones de información sobre este proyecto y sobre otras, y lo importante es que después eso pueda culminar en una negociación, en un traspaso, en una venta, en fin, en cualquier tipo de operación que pueda reflotar el proyecto. Y hasta ahora, pues bueno, hemos visto que no ha sido posible. Ojalá que esta sea la definitiva. Con esta crisis y con la de Construalia también, vemos cómo se intenta proteger a los trabajadores, es fundamental que se tenga su protección, incluso a las empresas, a sus contratas. Pero aquí un gran afectado que es el comprador, tanto en el caso este de la Torre del Agua, como ocurre con las promociones de Construalia, la de Hábitat en Poniente Sur y algunas otras que tienen en Huerta de Isabel, personas que han pagado un dinero, en ocasiones están simultaneando el pago de la letra del piso con su alquiler del piso actual, y que se encuentra con que le paran de pronto una obra y que su plan de vida, que era instalarse ahí en 4 o 5 años, se le posponen 8, 10 o 6 o los que fueran, y que no sé si están demasiado desprotegidos. Sí, aquí además entra en juego porque incluso las organizaciones de consumidores, que no seré yo quien discuta su trabajo, parece que en estos temas no entran en exceso, ¿no? Y en realidad son consumidores que se ven afectados por una serie de decisiones cuando nadie, a ellos, como dicen los afectados, nadie nos perdona que dejemos de pagar uno de nuestros recibos por parte de las constructoras. Yo creo que aquí no creo que sea tan complicado establecer un mecanismo de defensa o en fin, o algún tipo de consorcio, modelos seguros como hay
para casos, en fin, de catástrofe y demás, para atender a las necesidades de estas personas, porque no se trata de un retraso puntual de 1 o 2 meses, como tú bien decías. Hay algunas personas que su modo de vida tiene que cambiar porque tardan incluso 5 y 6 años en fin, en adaptarse a lo que ellos habían previsto, ¿no? a su vida, si tienen hijos pequeños, si están pagando alquiler, en fin, yo creo que hay una serie de incomodidades que de alguna manera la Administración debería de proteger con muchísimo más ahínco, y no sé con qué metodología, si ya te digo, a modo de un consorcio de seguro o algo parecido, ¿no? Sí, dijo Construcor hace unos días que la obra de Construales se van a concluir, que hay empresas interesadas en concluirla, pero claro, ahora llega el tío paga con la rebaja, porque la empresa que llegue, si no le sale las cuentas al primero, igual tampoco le sale al segundo. Igual llega diciendo que yo las termino, pero hace falta incrementar los precios, como ocurrió con el autor del agua, que es lo que paralizó el proyecto. Es decir, que yo creo que los usuarios deberíamos tener más garantía de que cuando yo compro un producto a un precio, es porque voy a pagar ese precio, luego no me vale que me lo suban, como suele ser bastante habitual la obra pública, pero que hasta ahora la obra privada era muy inusual. Sí, bueno, ya lo vimos en la crisis de 2006-2008, donde, en fin, hubo muchas promotoras que incluso desaparecieron y se marcharon y dejaron la obra medio hacer, y los propietarios pues no sabían qué hacer, ¿no? Había muchos afectados. Yo creo que con la experiencia que ya arrastramos de esa crisis del ladrillo, tiempo ha habido para poner en marcha ese mecanismo del que hablo, porque es que además es una situación de problemas, de situaciones muy dramáticas, sí, sí, en el caso de algunas familias, no digo en todas, pero desde luego, en fin, es como el otro día comentaba yo con los compañeros de la redacción, es como si te compras una televisión en unos grandes almacenes y cuando llegas a tu casa te piden más dinero, y dices, oiga, se la monto, no, yo ya la pagué y esto, pues si no me la llevo, claro, eso no puede ser. Yo creo que aquí se tienen que, igual que en el caso y lo hemos hablado también en el programa, de la obra pública, tiene que haber un mecanismo, porque una empresa, una vez que tiene la contratación de una obra pública, una vez que firma el contrato, tiene un poder que es excesivo, que supera incluso las competencias de la propia administración, y puede retrasar un proyecto prácticamente lo que le dé la gana, y aquí lo hemos visto en el Palacio de Congresos, en el centro de feria, en la biblioteca, en la normal, en la ampliación del Reina Sofía. También. Claro, está parado ahora mismo, sí. Creo que tiene que haber otros mecanismos para que este tipo de resoluciones sean muchísimo más rápidas, y que de luego que se garanticen también los derechos y los deberes de las empresas y de los ciudadanos, por supuesto. Bueno, pues a ver si algún día alguien solucione ese asunto. Hablando de proyectos, no lo tenía previsto, pero lo vamos a comentar. Ayer acordó la Junta de Gobierno local que no será la Universidad de Córdoba quienes guíen, los alumnos en práctica, quienes guíen visita al mausoleo romano, a los mausoleos romanos de Portagallegos, sino una empresa privada, porque no hay recursos al ayuntamiento ni siquiera para pagar un tutor a estos alumnos. Yo creo que yo no estoy a favor ni en contra de que sea una empresa privada quien lleve este tema, me parece que se puede estudiar, pero que haya que reconocer que no hay ni siquiera para pagar un tutor a un alumno en práctica, me parece que la situación es crítica en el INTU. Hombre, yo creo que si se opta por una opción, porque la primera no hay manera de ponerla a llevar a cabo, yo creo que se deja un poco en evidencia al propio promotor de la idea, ¿no? Porque se está reconociendo que lo mejor sería lo de tener un tutor y que la UCO participara en este proyecto, y cuando no se hace es porque no hay tutores, en fin. Yo creo que la imagen que da ahí el ayuntamiento no es la mejor, ni muchísimo menos. Una ciudad que quiere vivir del patrimonio cultural, del turismo y del turismo cultural, y no somos capaces siquiera de abrir el mausoleo, estas edificaciones romanas de la Puerta Gallegos. Este mausoleo norte que estamos viendo, el que se puede visitar, el otro, el que está debajo de la acera, tiene dos exposiciones, una del Funus Cordobensis, de los enterramientos romanos, y la otra del Sepulcretum, eso que apareció en los llanos del Pretorio, y bueno, pues no se pueden visitar, está cerrado porque no se pueden abrir, y con muchos turistas esperando en la puerta para entrar. Bueno, habla los periódicos de brecha digital. Ayer conocimos que se ha reducido un poquito entre hombres y mujeres, lógicamente, a consecuencia de la subida del salario mínimo, señala los periódicos, el diario El Día lo trae también. Claro, ¿por qué afecta más a mujeres que a hombres? Porque lamentablemente muchos de los trabajos feminizados pues andan con el salario mínimo, lamentablemente hablamos de limpiadoras, fundamentalmente, de cuidadoras, de dependencia, andan por los 1.000 eurillos estos que están ganando, que no llegan, y que al aumentar el salario mínimo se reduce la brecha, básicamente. Sí, pero bueno, sigue siendo de un porcentaje importante, ¿no?
según el estudio de los sindicatos, en este caso de UGT, creo que es del 20%, que yo creo que sigue siendo bastante una diferencia bastante importante entre hombres y mujeres en pleno siglo XXI. Pero bueno, es un problema que está ahí. Hoy es el día de la brecha internacional, de la brecha salarial, y bueno, me parece bien que se ponga sobre la mesa cada año todos estos datos para que incidamos en que, en fin, es un problema laboral que tenemos ahí, que tenemos que resolverlo lo antes posible. El Día Mundial de la Igualdad Salarial, que lo que intenta es conseguir que las mujeres ganen igual que los hombres. Muchas veces hay un discurso erróneo, que nos intentan meter algunos, que dicen que las mujeres ganan igual que los hombres. Efectivamente, la misma empresa, para dos trabajos, no pueden ganar cosas distintas porque sería un delito, básicamente. Hablamos de que la media de las mujeres ganan 20% menos que la media de los hombres. ¿Por qué? Porque existe el techo de cristal para acceder a cargos directivos, que es donde se gana más dinero, porque se ocupan fundamentalmente ellas trabajos muy feminizados. Hablamos de limpiadoras, hablamos de cuidadoras del hogar, de personas dependientes, y eso es lo que tira por tierra las estadísticas. Evidentemente, si en una empresa hay un hombre y una mujer trabajando lo mismo y ganaran distinto, eso hay que ir a la fiscalía, no hay que denunciarlo en un periódico. O sea, que la igualdad salarial es otra cosa, no solamente eso. Sí, es evidente, o vemos que la reducción horaria por distintas cuestiones de corresponsabilidad mayores y demás, pues casi siempre recaen en las mujeres, con lo cual se reduce, se les sube el salario, ¿no? La brecha salarial se refiere a eso. Exactamente, o sea que existe, por mucho que algunos se empeñen en decirnos que no, que tenemos todos los mismos salarios, no tenemos. 20% menos ganan ellas en general con respecto a nosotros, a los hombres, que parece que seguimos siendo hegemónicos, aunque no sea así. Bueno, hay más asuntos que no da tiempo. España está en Vista Alegre, España, la selección de baloncesto. Es verdad que es un partido, no digo descafeinado, un partido muy importante, Escariolo ya lo señaló, pero no vienen los grandes porque en estas fases primeras, pues los equipos de la Euroliga y la NBA, por supuesto, pues no acuden con la selección. Entonces los rostros que aparecen pues son los Quino Colón, los jugadores, muy buenos jugadores, que está haciendo una campaña buenísima, pero no son los grandes estrellas del baloncesto. Sí, yo suelo apuntar que me gustaría que tuviéramos en cuenta que desde que las ventanas de la Liga Europea y bueno, de la NBA, por supuesto que no dejan participar a estos jugadores, son estas segundas líneas los que nos están metiendo en las grandes competiciones, y creo que de alguna manera se debería de reconocer el trabajo también de estos jugadores que están ahí, que se ganan la plaza para un mundial o para un europeo, a sabiendas de que luego en la lista definitiva no van a estar. Con lo cual yo creo que un mérito doble para Escariolo y desde luego para la plantilla y para los chavales que están ahora mismo en el equipo. Algunos lo hacen por promocionarse y otros, como el caso de Quino Colón, que ya el hombre está en su última etapa, lo hace porque tiene ese orgullo de defender a su selección. Si quieren ir al partido va a tener complicado, se agotaron las entradas hace mucho tiempo, lo verán por la tele, y por ahora nos conformaremos con verlos entrenar. Hoy a las 12 de entrenamiento, un ratito abierto para que podamos ofrecer imágenes, y luego el jueves partido España-Ucrania, a pesar de que, por cierto, el partido de Ucrania se ha suspendido, lógicamente el que había de vuelta en Kiev, porque no está la cosa como para ir aquí ahora a jugar al baloncesto. Lógicamente. Bueno, pues más información, como siempre les digo, en los periódicos, que hay muchos temas que se quedan en el tintero, en la radio, en internet y también en la televisión, por supuesto. Te veo jueves que viene, el martes que viene, Juan. Aquí estaremos. Hasta el martes, y a ustedes les veo mañana, que será miércoles, si quieren seguir leyendo con nosotros la prensa. Hasta entonces, gracias por su atención.